Tan solo faltan 2 días para el final definitivo de Shingeki no Kyojin. O no, el caso es que como han pasado 8 o 9 meses desde el último episodio, pues toca repasar todo lo acontecido en el anime hasta el momento. Así que cero spoilers, no vamos a hablar de nada de lo que está por pasar, sino únicamente lo que ha ocurrido hasta este momento en el anime. Y como este resumen vengo haciéndolo con cada nueva temporada, pues lo mejor va a ser meternos en la coordenada y visitar mi yo del pasado. La historia comienza en una época y en un lugar que nos recuerda al siglo XVIII aproximadamente, concretamente en la isla Paradis, que hasta donde sus habitantes recuerdan siempre estuvo plagada por titanes, así que ellos, para protegerse de esos titanes, edificaron unas murallas. El exterior era el territorio de los titanes, el interior el de los humanos. Los que vivían en el centro quedaban protegidos por varias capas de murallas, así que podemos imaginarnos que ahí vivían los más ricos, la nobleza y, por supuesto, el reino. Los que vivían en los márgenes con la protección de una única muralla eran las familias más humildes, y como no, de ahí viene nuestro protagonista, que un día que aparecieron unos titanes especiales y rompieron la muralla exterior, juró venganza por la muerte de su mamá. Por ello se alistó en el ejército con la promesa de acabar con el enemigo y perseguir la libertad. Y quedaos con estos deseos que mueven a Eren, porque son clave. En este momento pensamos que el enemigo son los titanes de fuera de las murallas, cuando en realidad sus enemigos y la libertad que busque trascenderán más allá de esa isla. Y Eren guarda un secreto que ni él conocía, es capaz de convertirse en titán y además hacerlo cuando quiera. La trama nos revela la verdad, los titanes de fuera de los muros también fueron alguna vez humanos como los que viven dentro de los muros, que una vez se convirtieron en titanes, perdieron su conciencia y vagan como zombies deseosos de comer solo humanos. Eren es un titán especial, uno de los 9 titanes cambiantes, cada uno de ellos con características especiales. El poder de los titanes cambiantes se obtiene cuando un titán corriente se come a un humano con el poder del titán cambiante. Este simple hecho ya justifica por qué los titanes corrientes devoran a los humanos aunque no tengan la necesidad de comer para vivir. Puede ser por el simple anhelo de volver a ser humanos, con la esperanza de devorar a alguien que tenga el poder de un titán cambiante, ya que esa es la única forma de volver a serlo. ¿Pero cómo es esto de humanos que pueden convertirse en titanes? Es que los humanos de esta isla no son humanos corrientes, son eldianos, que una vez, con el poder de los 9 titanes cambiantes, dominaron el mundo. Pero en la última batalla que tuvo lugar en el continente hace más de un siglo, el imperio enemigo, Marley, le arrebató a Eldia el poder de 8 de los 9 titanes. Y el rey de Eldia, con el poder del titán fundador, cuyo pleno poder solo puede ser ejercido por alguien con sangre real, escapó a la isla Paradis con un gran número de eldianos, en busca de paz y redención, con un juramento de renuncia a la guerra y borrando la memoria de todos los eldianos de la isla con el poder del titán fundador, condenados a estar recluidos en esa isla por sus pecados del pasado. Ahora, en el mundo es Marley el país dominante, lo que demuestra a modo de crítica la imposición del más fuerte que tiende a someter al débil. El poder corrompe. Marley tiene campos de concentración con eldianos que trata de adoctrinar, hacerles ver que el antiguo imperio eldiano era la maldad absoluta. Y de estos campos de concentración seleccionan a unos niños, como digo, bien adoctrinados, para traspasarles los poderes titánicos que los marleyenses poseen. Los titanes cambiantes bajo las órdenes de Marley son los llamados guerreros de Marley. Pero los avances tecnológicos en el continente, mucho más evidentes que en la isla Paradis, que van como un siglo por detrás, hacen que la industria armamentística esté dejando pequeño el poder de los titanes que Marley tiene. Y Marley no quiere dejar de ser la potencia más poderosa, como ha sido hasta ahora. Se ha fijado como objetivo Paradis, por 2 razones. La primera, los recursos naturales que tiene la isla, que eso le viene muy bien para coger ventaja, combustibles, energía, y por otro lado hacerse con el poder del titán fundador. Un eldiano con sangre real y el poder del titán fundador puede desplegar un gran poder que está oculto en las murallas de Marley, el retumbar. Se supone que las murallas están conformadas en su interior por titanes colosales, millones de ellos, y el fundador sería capaz de activarlos a todos a la vez para pisotear a toda la humanidad. De hecho, en 100 años la isla no ha sido atacada ni por Marley ni por ninguna otra nación, por miedo al retumbar. Marley, para hacerse con el poder del titán fundador, enviará a la isla a sus adoctrinados jóvenes guerreros con el poder de los titanes cambiantes, Bertolt, Annie, Reiner y Marcel.
en una misión de infiltración, y esos fueron los famosos titanes especiales que rompieron el Muro María, y después de ello, con sus formas humanas, se infiltraron y alistaron en el ejército de Eldia, llegando a ser compañeros de Eren y brindando giros increíbles a la trama. De todos modos, la misión de infiltración de los guerreros de Marley fue un fracaso, no consiguieron el poder del titán fundador, que no estaba en posesión de ningún rey o heredero, sino en poder del propio Eren. Espera, ¿cómo es posible que Eren sea un titán cambiante y que además tenga el poder del titán fundador, aunque no sea capaz de usarlo por sí mismo porque no tiene sangre real? Bien, para esto tenemos que meter en juego a otra facción. ¿Recordáis que antes dije que Marley tiene campos de concentración de eldianos, de donde saca a sus adoctrinados guerreros marleyanos? Pues en estos campos también surgió un movimiento rebelde que se negaba a creer la verdad que Marley quería imponerles. Esos rebeldes que veían a Ymir, la fundadora, como una diosa que hacía cosas buenas, se hacen llamar los restauradores de Eldia. Grisa, el papá de Eren, fue uno de ellos. Espera. Si Eren es de la isla y Grisa estaba en un campo de concentración, ¿cómo es eso posible? Todo llega. Vamos a ubicarnos mucho antes de que Eren naciese. Estamos en el continente de Marley, campo de concentración, y Grisa se casa con otra restauradora llamada Dina. Dina tenía sangre real, y el objetivo de los restauradores es recuperar el poder del titán fundador para el pueblo de Eldia que permaneció en el continente, resistiendo y luchando. Por eso es importante que Dina tenga un hijo que pueda heredar ese poder. Así que ya tenemos a las tres facciones definidas. Marley, que quiere ser la nación dominante, Paradis, que aloja a los eldianos atados al pacto de paz, y los restauradores, que quieren que el antiguo imperio de Eldia resurja de sus cenizas y se vengue de Marley. Grisa tiene un hijo con Dina al que llaman Zeke, y lo adoctrinan para que se infiltre en Marley como uno de los niños elegidos para aspirar a guerrero de Marley. Eso sí, siempre ocultando que tiene sangre real. Y cuando Zeke tan solo tiene 7 años, se entera que Marley sospecha de su familia, así que se adelanta delatando él mismo a sus padres. Con esta acción, Zeke refuerza la confianza que Marley tiene sobre él. Y aunque en un principio nos hicieron pensar que Zeke había traicionado a los restauradores y a sus padres, en realidad lo que hizo fue asegurar su tapadera, su vida y la de sus abuelos. De no haber hecho lo que hizo, el gobierno de Marley los habría castigado a todos. Es así como Zeke logra convertirse en heredero del titán bestia. Aunque Zeke no seguirá a pies puntillas los planes de los restauradores, sino que tomará su propio camino. Su objetivo es hacerse con el poder del titán fundador para acceder a la coordenada, que es un flujo que mantiene unidos a todos los eldianos. Accediendo a la coordenada, se tiene acceso a la memoria de todo el pueblo de Eldia, y se puede influir en esas memorias como si se tratase de una mente colmena. Alguien con sangre real y el poder del titán fundador es capaz de alterar las mentes de los eldianos e incluso producir cambios genéticos sobre ellos. El propósito de Zeke es esterilizar al pueblo de Eldia para que no pueda reproducirse y que se extinga de aquí a 100 años de la forma más pacífica posible. Vale, ya sabemos los planes de Zeke. ¿Qué pasó con sus padres? ¿Cómo fueron castigados? ¿Cómo Grisa llegó hasta Paradis? Los papás de Zeke y otros restauradores fueron llevados a la isla Paradis, hasta la frontera, donde soldados de Marley les inyectaban un suero que los transformaba en titanes para que vagasen por siempre por la isla. Ya sabemos por qué había tantos titanes fuera de los muros. Los echaban los de Marley, y de paso se aseguraban que los que estaban dentro de las murallas no se atreviesen a salir. Pero entre esos soldados marleyanos que estaban condenando a esos restauradores, estaba infiltrado un eldiano, también restaurador, llamado Eren Kruger. Ojo, quedaos con esto. Y conocido como el Búho, que obtuvo de Marley el poder del titán de ataque. Cuando los soldados de Marley transformaron a todos los condenados y solo faltaba Grisa, Kruger se rebela, mata a los soldados de Marley, destruye el barco para que nadie regrese y salva la vida de Grisa. Y le dice que su tiempo como titán cambiante llega a su fin, se está muriendo. Los portadores de los titanes cambiantes viven con el poder 13 años y Kruger ha llegado al límite. Así que le dice que le va a dar su poder, que tiene que infiltrarse en Paradis, robar el poder del fundador y cumplir su misión como restaurador. Kruger traspasa su poder a Grisa dejándose comer por este. Pero antes de la merienda, Grisa le pregunta a Kruger lo que todos nos estamos preguntando. ¿Por qué le salvas a él en vez de a Dina, que era más importante, que tenía sangre real? ¿Por qué esperas hasta el último momento? Y él ahí entra un poco así como en colapso, se queda así en babia, no le contesta y además le dice que debe seguir el plan,
que debe avanzar para no repetir los mismos errores una y otra vez, para romper de alguna forma con las cadenas, que debe cumplir su misión para salvar a Mikasa y a Armin. Esas palabras no vienen del propio Eren Kruger, sino de Eren Yeager, que aún para este momento todavía ni ha nacido. Esto ocurre por una sencilla razón, y es que, como todo el mundo sabe, Eren Yeager, en algún momento llegará a ser titán de ataque. Y un titán de ataque es especial al resto de los titanes. Todos los titanes tienen el poder de acceder a las memorias de los portadores anteriores, ver sus recuerdos, son influidos por las vivencias de esos portadores anteriores. Pero el titán de avance no solamente puede ver las memorias de los portadores anteriores, sino también de los portadores futuros. Así que de alguna forma Kruger está siendo influenciado por las memorias de Eren, está viendo recuerdos de él, y salvó únicamente a su padre Grisa porque era lo que debía hacer 100% seguro para que al final él llegase a obtener el poder del titán fundador. Es más, son sucesos que no se pueden romper, deben ocurrir, porque si no hubiese sido así, esas memorias no podría haberlas tenido. Al final, el destino, el hecho de que Eren tenga el poder del titán fundador, es algo inalterable, que no se puede cambiar. Así que tenemos a Grisa infiltrado en la isla Paradis como un doctor, formando una nueva familia, teniendo un nuevo hijo al que llamó Eren, y hurgando un plan para hacerse con el poder del titán fundador. Que fijaos cómo son las cosas, Grisa dudando de ese plan, arrepintiéndose, queriendo tener una vida sencilla, dándose cuenta que la venganza no lleva a ninguna parte y diciendo, dejo todo. Pero no puede, por lo que antes he comentado, ya tiene a su hijo en su mente, son hechos que se van a dar, tiene ya a su hijo diciéndole, hazlo. Para ello mata a toda la familia real, bueno, no a toda, pero sí a toda la que puede. Se vuelve a casa, transforma a su hijo con el suero en un titán corriente y le dice, cómeme. Así Eren despierta sin recordar nada, pero teniendo en su interior dos poderes de titán, el de ataque y el del fundador. Le deja esa herencia a Eren y una caducidad de 13 años. Eren es el ejemplo de que un mismo titán cambiante puede acumular poderes de diferentes portadores de titanes que se zampe, aunque Eren, como ya he dicho en otras ocasiones, no pueda utilizar el poder del titán fundador por no tener sangre real, al no ser que haga contacto con alguien que sí la tiene. Ojo, quedaos con eso. Eren es el protagonista, se supone que quiere conseguir la paz, acabar con la lucha eterna, etc. Se supone. Por otro lado tenemos a Zeke, que también desea poner punto final al conflicto. Así que la unión de los caminos de ambos hermanos es lógica. Volvemos a tiempos más actuales. Después del fracaso de la expedición de los guerreros que abrieron el paso en el Muro María, y Marley acaba perdiendo a alguno de sus titanes cambiantes. Así que Zeke, ya reconocido como un guerrero de Marley de confianza, será la siguiente ficha que mueva a Marley. Esta es la oportunidad de Zeke para hacerse con el poder del titán fundador para sus propósitos. Y aunque también fracasa en su misión en Paradis, descubre que tiene un hermano, que además posee el poder del titán de ataque y del fundador. Y decide cambiar su estrategia para conseguir sus objetivos confiando en que Eren se le quiera unir. Le cuenta sus planes, sus verdaderas intenciones, y después de que Eren conozca toda la verdad detrás de los titanes, que existe un mundo más allá de la isla, un mundo que los odia, cambiamos de escenario. Llegamos a la 4ª temporada. Eren viaja al continente, viaja a Marley, pasa mucho tiempo infiltrado como un soldado tullido del que nadie pueda sospechar, hurga un plan durante ese tiempo bajo una alianza con Zeke, y en el continente Eren la acaba liando totalmente. El plan era esperarse a una especie de festival que reunía a los altos mandos de todo el mundo y demostrar el poder imparable de Paradis declarando de alguna forma la guerra, y regresa a Paradis habiendo obtenido el poder del titán martillo que residía en el continente y con Zeke, que en la capital lucha a favor de Marley, pero era una estrategia para que pareciese que muere en batalla. Las dos piezas claves están juntas, Eren como titán que posee el poder del titán fundador y Zeke como descendiente de sangre real que puede activar ese poder. Pero ojo, que Paradis no autorizó la infiltración de Eren en el continente. Eren se marchó a Marley por su cuenta, y mucho menos se fían de que pacte con Zeke. Así que cuando Eren regresa a Paradis lo encarcelan por desobediencia, y Levi, uno de los mejores soldados de Paradis, si no el mejor, un Ackerman con el poder de un titán pero sin transformarse, se lleva a Zeke y lo esconde en el bosque para que no puedan encontrarlo los jaegeristas. Y es que para esta parte la unión de los hermanos ya es apoyada por muchos. Eren ha luchado en muchas ocasiones por salvar Paradis, así que muchos lo ven como un héroe. Las tensiones en Paradis son evidentes, ya no solamente luchan contra el enemigo de fuera, hay conflictos civiles. Y los jaegeristas llegan a liberar a Eren, y Eren llega a tomar el control. Por otro lado, Zeke, después de una dura batalla contra Levi, consigue escaparse. Levi acaba hecho
mierda. Ahora el objetivo de ambos hermanos es juntarse, reunirse. Y en esta etapa tenemos unos giros de guión tremendos. Todos los que eran amigos de Eren se enfrentan al conflicto moral de si estar del lado de Paradis o permanecer al lado de su amigo que está actuando por su cuenta. Pero Eren lo pone fácil, porque él mismo se muestra totalmente apático con ellos, trata de alejar a sus amigos, quiere convertirlos en enemigos. Los que tienen fe pensarán que Eren sigue siendo bueno y que pretende hacer alguna especie de sacrificio, posicionándose como el villano, alejando a sus amigos para que estos le detengan. Pero en este momento tenemos un Eren muy cabrón que trata de juntarse con su hermano y hay Paradis que trata de evitarlo. Hasta este momento, el objetivo que Eren y Zeke han hecho público, que han dicho esto es lo que queremos hacer, es mostrar una parte del retumbar simplemente para atemorizar al resto del mundo y mantener a Paradis así protegida durante mucho tiempo, que nadie se les acerque. Pero como digo, esa es la versión pública. Sabemos que Zeke tiene otros planes que el pueblo de Paradis no aceptaría, que es alterar genéticamente a los eldianos y esterilizarlos para que se extingan de aquí a 100 años. Y el verdadero plan de Eren, ¿qué tiene en su mente? Pues activar el retumbar para acabar con todo el mundo, aplastarlos a todos. Es consciente que en el mundo va a seguir existiendo odio mientras haya gente que recuerde cualquier conflicto. Siempre existirá esa necesidad de venganza. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con Marley? ¿Cómo va a mover ficha en todo esto? Pues ellos han quedado muy tocados después del ataque de Eren en el continente. Destruyó su ejército naval, se llevó a Zeke. La cuestión es ¿cuándo van a atacar? Pues cuando estén fortalecidos. Pero un grupo del ejército de Marley se adelanta, no puede esperar. ¿Por qué? Porque hay dos chiquillos que tienen que rescatar, principalmente, bueno, hay otras razones, obvio, pero hay dos chiquillos que les mueven, ya sabéis que estoy hablando de Falco y de Gabi. Ah, Gabi, como todo el mundo la ha querido siempre. Veis que me salto muchísimas cosas para ir al grano porque aquí ocurre de todo, como el hecho de que, por ejemplo, Zeke convierta a gran parte de los soldados de Paradis en titanes. Esos soldados bebieron vino con líquido de la médula espinal de Zeke, y es así como Zeke pudo convertirlos en titanes. Es que hay muchas subtramas, mucha chicha y trato de condensarlo lo máximo posible. Así que nos vamos al grano y ya os digo que el contacto entre Zeke y Eren es inevitable. Acaban accediendo a la coordenada por la unión de la sangre real de Zeke y el poder del fundador de Eren. Aquí de nuevo tenemos giros cuando nos hacen creer que Eren tiene el control para manejar el poder del titán fundador, cuando en realidad es Zeke. Y luego nos destapan cómo Eren ha influido siempre en la mente de su padre, de Grisa. Y al final las cosas han surgido como han surgido por la voluntad del propio Eren. En las coordenadas conocemos a Ymir, la fundadora, de donde viene todo, el primer titán. Una niña que fue esclavizada por el pueblo de Eldia, fue castigada por liberar a unos cerdos y perseguida cayó a un pozo donde una especie de alucigénea se le adhirió a la columna y acabó recibiendo el poder del titán primario, un titán gigantesco. Con todo ese poder, Eldia siguió utilizándola. El rey siguió usándola como una herramienta. Ymir vivió esclavizada desde un principio, incluso con el poder del titán no pudo liberarse de esa esclavitud. Y Eldia no era un pueblo pacífico buena onda, eran colonizadores. Ni Ymir era una diosa que trajese prosperidad al mundo. Sí, traía prosperidad a su imperio, obviamente. Se casó con el rey y le dio hijas hasta que un día, después de salvar la vida del rey, Ymir dijo: hasta aquí, no me regenero más, quiero escapar de esto, quiero escapar de la esclavitud. Pero de alguna forma acabó en ese lugar, en la coordenada, porque el rey no la dejó morir del todo, la mantuvo ahí, todavía esclavizada, le dijo: no, tu poder va a seguir viviendo, vas a seguir trabajando para mí, vas a seguir ahí formando titanes. Quiero que tus hijas reciban tu poder, te van a comer tu cuerpo inerte y van a recibir tu poder. Y el poder de Ymir se dividió en sus tres hijas, María, Rose y Sina. Los nombres de las tres murallas que casualmente servían para lo mismo, para proteger al reino. Y ese traspaso de poder ocurrió de la misma forma durante varias generaciones. Por eso el poder de Ymir se siguió dividiendo hasta 9 titanes. Y aquí tenemos el origen de por qué hay que comer a un titán cambiante para heredar el poder y por qué esa idea de comer a otro está marcada en la mente sin conciencia de los titanes comunes. Y aquí, en las coordenadas, Eren abraza a Ymir y le da la comprensión que nadie más le dio en todo este tiempo. Le hace ver que la entiende como esclava y que la única forma de acabar con esa esclavitud que la ata por la eternidad es acabando con el mundo entero. Así que ella decide ceder su poder a Eren y que se haga su voluntad. Además está guay porque Eren le dice: me has estado esperando a mí por todo este tiempo. Estabas esperando a una persona como yo que te liberase. Y continuando, tratando de resumir la historia lo máximo posible, nos centramos en que a Eren hay que detenerlo. Y vamos a tener la unión de un grupo de rebeldes conformado por marleyanos y por eldianos. En ese grupo está Mikasa, Armin, Levi, Annie, Reiner,
todos unidos para enfrentarse a Eren, teniendo en cuenta que dentro de ese grupo hay amigos de Eren y que antes de matarlo van a intentar dialogar con él, comprender por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué quiere ver al mundo arder. Pero a la vez con la mentalidad de si en algún momento no podemos hacerle cambiar de opinión, tenemos que matarlo. Y Mikasa tiene que hacerse la idea, nada de estoy haciendo lo que hago, esto de estar al lado de Eren porque me ata a él, porque soy una Ackerman. No, tienes que tener tu propia voluntad y tienes que matarlo si llega el momento. En la temporada final o temporada 4 parte 2 acabó con un Eren titán espectacularmente grande y terrorífico acercándose con todo su ejército de titanes colosales hasta el continente, destrozando todo a su paso. Y por otro lado, el grupo de rebeldes que trata de llegar a él para intentar pararlo. Y llegamos al último capítulo emitido, a principios de año, donde nos cuentan la historia de Gorrito-kun, un niño que Eren salvó y acabó muriendo por el retumbar, cumpliéndose lo que Eren ya vio en sus memorias, reflejando el pesar de Eren por no poder cambiar nada, el duelo por las víctimas. Este capítulo nos enseña que Eren no desea que ocurra lo que ocurre, pero que es el único camino que puede seguir, condicionado por un futuro que parece escrito para él, con la conclusión de que, aun a pesar de todo lo que busque la libertad y el gran poder que él posea, es el más esclavo de todos, porque no puede escapar a su propio destino. El retumbar prosigue mientras que los amigos de Eren llegan al hangar donde se encuentra el hidroavión con el que poder alcanzar a Eren, y toca ponerlo a punto. Y entre los excompañeros de Eren hay quien guarda la esperanza de convencerlo aún, y otros que el único camino que ven es enfrentarlo. Levi se recupera a pasos agigantados, listo para la batalla. Aunque no nos engañemos, sigue estando hecho un guiñapo. Kiyomi se separa del grupo y se lleva a los críos, Gabi y Falco, para alejarlos de la batalla. Annie, quien cree que ha perdido a su papá, bueno, el señor Lionheart, no encuentra razones para seguir luchando, y se va con ellos en un barco. Y tenemos una sorpresa, Floch ha seguido al grupo hasta el hangar. Y se lía disparos, y por supuesto acaba muerto, pero antes de eso logra agujerear el depósito de combustible del avión, lo que retrasa el despegue. No solo eso, sino que el retumbar se les echa encima, y Angie tiene que sacrificarse para ganar tiempo, brindándonos un momento memorable del anime. ¡Qué gran final para Angie! ¡Qué epiquísimo! ¡Precioso! Me emociona todavía. El avión despega y de camino la alianza planea cómo detener a Eren. Primero dialogar y si no le convencen, pues luchar. Levi cree que si encuentran a Zeke entre los huesos del gigantesco titán de Eren y acaban con él, se romperá la conexión que Eren tiene con la coordenada. Creen que Zeke es la clave, porque sirvió de llave para que Eren pudiese activar el retumbar. También se plantean por qué Eren, teniendo el poder de detenerlos, metiéndose en sus memorias, no lo ha hecho. ¿Acaso es que quiere ser detenido por sus amigos? ¿Es lo que él busca? En este momento Eren los transporta a la coordenada para darles la respuesta. Eren no quiere privar a sus amigos de lo que él tanto valora, que es la libertad. Yo quiero la libertad para mí, para hacer lo que quiera. Si quiero destruir el mundo, lo destruyo. Y vosotros queréis la libertad para detenerme. No os voy a privar de ella. Luchad contra mí. Les advierte, el diálogo no servirá de nada. Solo queda una vía, el enfrentamiento. Por otro lado, en el barco en el cual huye Kiyomi, Annie y los chiquillos, vemos que Kiyomi se da cuenta que siempre sus actos se han movido por puro egoísmo. Era una mujer muy materialista y se culpa por ello. Annie se identifica porque en el momento que no tenía razones personales para luchar, ha huido y se da cuenta que se ha equivocado, que tenía que haberse quedado para luchar, pero ya es tarde para volver. Y ahí Falco le dice, Annie, tranquila, que no te sirva eso de excusa, que si quieres que volvamos, yo puedo llevarte, que sé volar. Falco, al beber el líquido de la médula espinal de Zeke, por un momento pudo ver memorias de anteriores portadores del titán bestia. Sí, él se convirtió en el titán mandíbula, pero también absorbió cualidades del titán bestia, por tener ADN en su organismo al haber bebido el líquido de la médula espinal de Zeke. Si os dais cuenta, el titán de Falco es totalmente diferente a otros titanes mandíbulas, más parecido a un pájaro. Y no es algo que esté cogido con pinzas, porque ya hemos visto que los titanes pueden acumular habilidades de otros titanes. Y si queréis más detalles como por qué concretamente toma la forma de un pájaro, os recomiendo que veáis el resumen que dediqué en exclusiva a ese episodio. El caso es que Annie puede regresar con sus amigos, bueno, pueden hacerlo todos gracias a Falco. Decíamos que Annie ya había perdido la esperanza de luchar porque el señor Lionheart estaba supuestamente muerto, pero descubriremos que no, que es uno de los supervivientes. Muchos papás de guerreros marleyanos han sobrevivido y están todos juntos tratando de llegar a un fuerte marleyense repleto de dirigibles para robarse uno y escapar del retumbar. Lo malo que para cuando llegan todos los dirigibles han partido. Lo bueno
que han partido para enfrentar a Eren bombardeándolo desde arriba. Pero Eren, para defenderse, crea con el poder del titán martillo un titán bestia con munición infinita. Todo pinta mal para los marleyenses y los eldianos del fuerte, cuando por fin llegan los amigos de Eren en el avión para enfrentarlo. Y en medio de esta batalla es donde nos quedamos, transformándose Reiner en el titán acorazado y teniendo todos en su mira a Zeke como objetivo. Si lo vencemos, tal vez Eren rompa esa conexión, acabemos con el retumbar. En fin, esas son sus ideas. Veremos qué es lo que ocurre este fin de semana. Sin más, familia, se os quiere y nos vemos en el próximo análisis.